Buen día, amada familia. Dios me los bendiga. Para nosotros es un privilegio empezar este día conectados con la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos al tiempo que tenemos en la iglesia, en tu casa. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad hace de ello mi corazón, te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad hace de ellos mi corazón, te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame
Bien, vamos a tener hoy la palabra del Señor y quiero compartir un mensaje titulado La importancia de ser guiados por Dios. La importancia de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios es muy importante. Y quisiera para ello referirme a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 16. El versículo 13 dice de la siguiente manera, es un versículo que es bien interesante, que con ese solo versículo nos dice mucho acerca del tema que hoy vamos a tratar. Evangelio según San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Palabras que Jesús le dice a sus discípulos y le advierte que Él se iba. Advierte allí el Señor que Él se iba, que ya su ciclo en la tierra iba a culminar. Y pues con el pesar cuando alguien se despide de uno, que uno no quiere que se vaya. Mas sin embargo dejó estas palabras escritas, de que aunque Él se fuera no íbamos a estar solos, no íbamos a estar desamparados, porque el Espíritu Santo es aquel el que nos va a acompañar para guiarnos. Por eso el tema de hoy, guiados por el Espíritu Santo de Dios, guiados por Dios. Cuando usted y yo entendemos el valor tan grande que es la guianza para una persona, ella nos lleva a entender que uno no puede ir de un lado para el otro sin saber para dónde vamos. Uno necesita una guía, uno necesita una guianza. La guianza equivale a ahorrar tiempo. La guianza equivale a llegar al camino correcto. Ahora, por la modernidad, se han inventado estos aparatos GPS que lo que hace es ayudarnos a guiar y llevarnos al camino correcto y ahorrarnos un tiempo y no perdernos. De la misma manera, el Espíritu Santo quiere guiarnos para que nosotros nos ahorremos problemas, para que nosotros evitemos circunstancias las cuales a veces nos vemos, todo por falta de no dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Si alguien emprende un negocio, si alguien emprende un trabajo, si alguien emprende un viaje, es necesario que sea guiado por Dios, que sea guiado por el Espíritu Santo, porque lastimosamente si se equivoca, lastimosamente si no fue lo correcto, es porque no fue guiado por el Espíritu Santo. Por eso el valor de dejarnos guiar por el Espíritu Santo es de vital importancia en nuestros días. Por eso hoy hay personas que en este tiempo que está ocurriendo tantas cosas tan difíciles, necesitan ser guiadas. Y por eso aparecen de moda los famosos coaching o los famosos entrenadores. Pero siendo consecuentes con la realidad, estas personas no tienen la respuesta a absolutamente todo. Quizás la tienen en su área, por decir algún entrenador personal o una persona que te da consejos, pero solo tiene un límite de conocimiento sobre su área. A veces otras personas buscan el consejo y la guianza, pero finalmente salen más confundidas. Es decir, hay personas que necesitan una guianza y se ponen a pedir consejo al uno, pedir consejo al otro, pedir consejo a otra persona y así definitivamente ha pasado por el consejo de muchos. Pero finalmente no toma una decisión porque le ha consultado a todos y queda más confundido. Por eso la insistencia de la palabra de decir que solamente
nos fijemos en lo que dice su palabra y nos dejemos guiar por lo que dice su palabra. Un consejo nos da la palabra. Imagine usted hoy a esos padres que guían a sus hijos al conocimiento y ojalá al conocimiento de la palabra. Y cuando los guían, ellos van a salir conociendo de Dios. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso la importancia de que los padres los guíen, porque hay padres que su guianza es que haga lo que quiera, para eso él es libre, y terminan más confundidos y metidos en situaciones que después lo van a lamentar solo porque les faltó una guianza. El Espíritu Santo, entonces la palabra nos dice que fue enviado con un propósito muy claro. Y ese propósito era el de guiarnos, entre otras cosas, el de guiarnos. Sabe, para esta época de pandemia que estamos viviendo, muchos necesitamos ser guiados. Muchos necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, pero lastimosamente hay gente que no se deja guiar, que no se deja orientar, que hace las cosas como que cree que las cosas Él las puede hacer en su humana sabiduría. La palabra dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia sabiduría, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Por eso el consejo bíblico que necesitamos es ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Y qué indica, hermanos? ¿Qué nos puede enseñar esta palabra a nosotros? Para nosotros dejarnos guiar por el Espíritu Santo hay tres cosas que debemos aprender para ser guiados. Y es que lo primero que debemos entender es que hay que entender la guianza entre lo urgente y lo importante. La guianza entre lo urgente y lo importante. En muchas ocasiones nuestra tendencia es atender o involucrarnos en lo urgente, las cosas que son urgentes, y dejamos atrás las importantes. Y muchas veces eso urgente no requiere tanta importancia, pero pues a veces le atendemos el urgente, dejamos lo importante. Para ello hay un relato bíblico, y el relato bíblico lo encontramos en el libro de Hechos. En el capítulo 16 nos narra una historia del apóstol Pablo y nos dice de manera especial lo que sucedió allí, desde el versículo 6, y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí en esta palabra el contexto nos muestra que Pablo está frente a un panorama. Según Pablo, tenía urgencia de ir a esos lugares. Tenía una urgencia, para él era urgente. ¿Y iba a ser la obra de Dios? Claro, iba a ser la obra de Dios. Y él dijo, hay que ir, y él pensó que era urgente, pero dice la palabra allí, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y fue a otro lugar y le dijo, tampoco a ese lugar. Finalmente le mostró, fue otro lugar, en una visión, allí le mostró de manera clara lo que el Espíritu Santo consideraba importante y la sensibilidad de Pablo de darle importancia a eso importante antes que lo urgente. La guianza vino a través de la visión que tuvo Pablo. Aquí lo dice el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio del Señor. Entonces, aquí Pablo tuvo la seguridad
de entender que el Espíritu Santo le estaba guiando, lo mismo debe ocurrir. Si Él nos guía, dejémonos llevar por lo que Él nos está guiando. Es necesario dirigirnos a lo importante que Dios sabrá qué hacer con lo urgente. ¿Cómo podemos descubrir entonces y diferenciar entre lo urgente y lo importante? Porque cuando tenemos comunión con el Señor y el Espíritu Santo nos muestra, el Espíritu Santo de manera evidente, tal como lo hizo con el apóstol Pablo, le mostró de manera especial que era importantísimo acercarse a Él. Y yo supongo la comunión que el apóstol Pablo tendría con el Señor y el Espíritu Santo también allí se manifestaba de manera especial. La importancia de estar cerca del Señor, estar en comunión con Dios, de compartir con Dios en oración, en ayuno, en ruego. Y allí vendrá la guianza de Dios, vendrá la revelación de Dios. Dios nos revelará a través de la palabra. Pero si nos dejamos guiar, esto va a suceder. Pero a veces estamos corriendo para un lado y para el otro y no le estamos dando la verdadera importancia de oír la voz de Dios, de dejarnos guiar por Dios, porque estamos afanados, estamos en lo urgente. Detengámonos un poco y dejémonos guiar entre lo urgente y lo importante. Y dejémonos guiar en lo importante que el Espíritu Santo nos quiere clarificar allí. Ahora, la segunda que podemos entender para dejarnos guiar por el Espíritu Santo es que la guianza es una evidencia que somos sus hijos. La guianza es una evidencia de que somos sus hijos. Y miremoslo allí en el libro, en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 8, el verso 14. Nos dice de manera clara y especial: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo. Si algo manifiesta que nosotros somos hijos de Dios, no será que porque pertenecemos a una religión. La evidencia de que somos hijos de Dios no es porque cantemos bonito. No es porque estamos transmitiendo la palabra del Señor a todos los lugares o todo aquel que habla del Señor, es porque es evidencia que es hijo de Dios. No será la religión, no será tal cual porque pertenezco a tal movimiento. La evidencia es que en nosotros hay un direccionamiento de parte de Dios. En nosotros está ese direccionamiento que nos llevará al éxito y que somos guiados por el Espíritu de Dios. Cuando vemos esa evidencia, hermano, entonces entendemos que es el Señor el que nos está guiando y llevando. Y así sabremos si somos hijos de Dios. No, lo dice allí en Romanos 8:14. Todos nosotros tenemos un propósito. Todos nosotros estamos direccionados bajo un propósito. Y cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, Él nos da a nosotros ese carácter y esa seguridad de que somos sus hijos, de que lo que Dios nos ha mostrado está guiado por Dios y basado en su preciosa palabra. Cuando somos guiados por Dios, tenemos la capacidad de aconsejar. Tenemos la capacidad de decirle a una persona, movidos por Dios, movidos por el Espíritu Santo, de dar la palabra correcta a quien lo necesita. Eso es una guianza de parte de Dios que nos evidencia que somos sus hijos. ¿Ha notado que de pronto el Señor lo usa a usted para dar un consejo que usted no se imaginó que lo iba a decir, pero fue el Espíritu de Dios que le guió para que usted hablara, que incluso usted no sabía que usted podía usar esas palabras? Así hace el Señor. Hoy fui guiado por el Señor a dar esta palabra y esta palabra me mueve a decirle a usted que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y que Él obrará en nosotros esa bendición y esa victoria que Él tiene, y más en estos tiempos que estamos nosotros viviendo. Tercero, la importancia de ser guiados en la vida diaria. Hermanos, en lo práctico, en la vida diaria de una persona, todos los días. Cuando uno no es guiado por el Espíritu Santo,
pues hermano, uno toma decisiones que uno no se imagina. La Biblia nos dice frente a esa parte de lo que es guiado por el Señor. Y vamos a mirarlo en Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5, el verso 19, dice de la siguiente manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En la vida diaria de una persona que no es guiada por el Espíritu Santo, se deja guiar por todas estas anteriores cosas que yo acabo de leer, como un listado de las cosas que en él hay. La persona se deja guiar o se deja llevar, por decir algo, de la ira, se deja llevar del pecado, del adulterio, se deja llevar. No es guiada por Dios, es guiada por el enemigo. El Espíritu Santo quiere guiarnos a toda verdad, dice la palabra. Cuando no aparece el Espíritu Santo, cuando no está en la vida de nosotros, entonces hay tragedia total. Y no importa qué tipo de religión tú pertenezcas, no importa. Si no eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, entonces eso es fracaso total. Por ende, nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, porque muchas veces las personas se dejan guiar por un mal consejo. Las personas se dejan guiar por lo que hacen las otras personas. Y es más, las personas se dejan guiar por sí mismas, por lo que creen, por lo que les parece, y no por lo que dice la palabra. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia sabiduría. La misma palabra nos orienta a esa parte. Y es una orientación y es una guianza de parte de Dios. Que nos dejemos orientar por la palabra de Dios. Mire, qué bendición, mis amados hermanos, para la época en que Pablo recibió esta instrucción, la recibió de parte de Dios. Qué bendición también. Pero nosotros ya tenemos la instrucción dada en la palabra del Señor. La instrucción ya la tenemos. Y la instrucción y la guianza que el Señor nos da también está contenida en su palabra. Y cuidémonos, porque hay hermanos que empiezan es con unos sentires y algo emocional y algo que se dejan llevar más por lo emocional que por lo que la palabra también nos está diciendo. Generalmente eso pasa. Por eso cuando sintamos que somos guiados por el Espíritu Santo, viene lo que dice en Gálatas capítulo 5, verso 22. Después de eso dice: los que son guiados por el Espíritu Santo, los que realmente se dejan guiar, suceden en ellos las siguientes cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, se reflejará en nuestro carácter eso y evidenciará que somos hijos de Dios. Porque en nosotros hay amor, porque en nosotros hay gozo, porque en nosotros, producto del amor, gozo, nos va a dar paz, nos va a dar paciencia. Y todo el listado que allí aparece es porque hemos sido guiados, porque nos dejamos guiar por lo que la palabra y el Espíritu Santo nos está diciendo. Mis amados hermanos, un consejo bíblico: démosle importancia de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios en nuestro diario vivir, en las cosas que hacemos, en esas cosas cotidianas que hacemos. Dejémonos guiar en ese pequeño viaje que vas a realizar, en todo lo que tú elijas. Déjate llevar, pídele orientación a Dios, dile: con el favor de Dios, con la orientación de Dios vamos a hacerlo. Y Dios nos orientará a lo mejor. Claro que Él nos va a dejar escoger, porque a nosotros nos dio libre albedrío. Pero un consejo de parte de Dios, una orientación, pues cae bien en esos momentos de la cotidianidad y del diario vivir. Quiero concluir este mensaje, que para ser guiados por el Espíritu Santo del Señor, debemos aprender que, número 1,
a diferenciar entre lo urgente y lo importante. Y eso lo logramos cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Segundo, que la evidencia de que somos hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu Santo. Esa es la evidencia que nos muestra que somos hijos de Dios. Tercero, que en nuestra vida diaria normal debemos darle la importancia al Espíritu Santo en todas las cosas. Antes de escoger algo, dile: Señor, guíame a hacerlo. Antes de retirarte de ese trabajo, dile al Señor qué es lo que debes hacer. Antes de casarte, pídele orientación y guianza al Espíritu Santo. Por eso Él vino. Ese es el trabajo de Él, ese es el propósito del Espíritu Santo al venir a este lugar para darnos esa guianza. Por eso nos alegramos en el Señor de que Él nos ha dado el Espíritu Santo para orientarnos, para dirigirnos, para darnos lo que realmente Él quiere para nuestras vidas y así tener ese éxito y así ser guiados por el poder de Dios y por su presencia. Permítame, hermano, orar por ese negocio, por esa situación la cual usted está viviendo y pidámosle al Señor que sea guiando su vida en todas las decisiones que usted está tomando. Padre Celestial, gracias te doy por cada hermano y cada hermana, Señor, que necesita la guianza tuya, que necesita el amor tuyo y que necesita, Señor, ser guiado por el poder de la palabra, por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser sabios y a escoger siempre en la vida diaria ser guiados por tu Santo Espíritu. Antes de hacer cualquier otra cosa, Señor, seamos guiados por el poder del Espíritu Santo. No podemos hacer otra cosa, Señor, pues tú eres sabio, pues tú eres aquel que sabe de lo que pasa y qué nos conviene. Por eso te damos gracias. En esta semana ayúdanos y oriéntanos, Señor, para hacer las cosas conforme a lo que nos dirija el Espíritu Santo de Dios. Dirige al hermano que está conectado, dirige a la hermana que tiene ese negocio, dirige a aquella persona si es necesario viajar o no. Oriéntale, ayúdale, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición haber estado en casa. Dios los bendiga, Dios los guarde. Sean todos ustedes bendecidos. Dios les bendiga.